Anécdotas de terror 100% reales. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa. Porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro. No en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les cayera mal, sino que se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escuchó que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo, pues no le tomé importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca al celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa donde le regalaron un globo inflado con helio, desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué y como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras, solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño, y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado. En cuestión de segundos reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora, y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado, y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada, todo estaba apagado, nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz, se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estaba esperando afuera, ya casi anochecía, y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal, y solo vi que la cortina se movía, como si alguien estuviera viendo hacia afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Historia 2. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño, constantemente estar despierto, pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, a veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa, como dije. Somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada, como cualquier otra, me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: "Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste". En ese momento volteó a la cama de mis papás y, oh sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy, al recordarla, me pone nervioso. Mi hermana en la cama de mis papás gritando con terror, con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que sí sentía como estaba vomitando algo. Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo y de repente de un momento a otro todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie.
Historia 3. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía 19. No lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, la cuestión es que hubo varios fines tranquilos. Nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal, siendo batida con una cuchara metálica. Inmediatamente pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto. Se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta: "Pa, te estás haciendo un té digestivo", pero nadie contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte: "Pa, papá, papi", pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía cortina y se veía como un tubo estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podría entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana, y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás mío y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una maricona, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que se sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida y que él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente, que hacen que vea cosas imposibles o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento que veo, pero bueno, es eso, jajaja, chao. Historia 3. A lo mejor no es de terror, pero a lo largo de mi vida he perdido a 3 personas importantes para mí. Todas han encontrado la forma de despedirse. En el orden que las contaré fue en el orden que se fueron. Esto será largo. La tía Lucía era hermana de mi abuela paterna. Por azares del destino yo fui criado por mi abuela y mi papá. Por ende mi abuela se apoyó de sus hermanas para criarme. A excepción de las abuelas de muchos, la mía no sabía cocinar. Esa era la tía Lucía. Aunque no hubiera que comer siempre me ofrecía aunque sea un huevo. Mi tía siempre fue muy pacífica, muy linda, cariñosa y atenta. La vida no fue buena para ella. Perdió una pierna por culpa de su diabetes. Su matriz se llegó a desprender y no dijo nada con tal de no causar problemas. Digo, a pesar de todo lo que sufrió, siempre fue linda y amable conmigo y con todos. Era una madre más para mí. El día que falleció asistimos al IMSS Hospital General en México porque entró en un tipo de coma diabético. Estuvimos afuera esperando cuando nos dijeron que ya había fallecido. Ayudé a mi papá y a un tío a cargar el cuerpo para meterlo en el ataúd en cuanto llegó la funeraria. Esa vez llegué a tocar su mano y a decirle que la quería mucho y gracias por todo lo que hizo por mí. Después, cuando estábamos velando el cuerpo en su casa, la cual es una casa humilde, tiene partes que son de madera y techo de lámina, yo estaba recargado de la pared de su cuarto y sentí cómo empujaban la madera. Enseguida supe que era ella tratando de despedirse. A mi abuelo paterno le apodaban Bolo. En su juventud fue un gran apostador y vendedor. Aunque jamás conviví mucho con él, lo quería mucho, pero no vivía con nosotros. Vivía en un cuarto de hotel en una ciudad cercana. Cuando podía lo iba a ver, le regalaba mis camisas de béisbol, ya que él también era fanático. Un día la persona del hotel solo nos avisó que estaba muy grave en el hospital IMSS. Fui con mi papá a verlo y el médico nos dijo que ya tenía un cáncer muy avanzado. Varios de sus órganos ya estaban invadidos por la enfermedad, que lo mejor era llevárnoslo con nosotros para que estuviera sus últimos días con su familia. Mi papá le rentó un pequeño departamento y todos los días lo iba a cuidar y a pasar el rato con él. Eso fue en diciembre. Yo estaba en la universidad, pero tenía vacaciones, entonces también me daba mis vueltas para platicar con él. Conforme pasaban los días iba perdiendo la memoria y hablaba menos. A veces estaba cantando muy alegre y otras muy callado. Mi papá me dice que un día llegó a verlo, y el Bolo estaba serio, muy serio, y le preguntó qué es lo que tenía. Y mi abuelo dijo: la flaca vino a verme, dijo que ya casi me tocaba. Mi papá solo se comenzó a reír, posiblemente por nerviosismo. Total, llegó un día en donde mi abuelo perdió completamente el habla. Ya solo se quejaba y dormía. Para esto pasó Año Nuevo, y él seguía postrado en cama. Conforme llegó enero yo regresé a la universidad y las palabras de mi papá fueron: vete tranquilo, tu abuelo tarde o temprano descansará. Para esta etapa de la universidad yo no tenía clases los viernes. Entonces el jueves yo estaba acostado cuando mi papá me marcó para preguntarme qué haría al día siguiente, viernes. Y le dije que nada porque no tenía clases.
Entonces me dijo que me regresara temprano y con calma porque ya había fallecido mi abuelo. Ese día no lloré, solo me acosté y me quedé viendo hacia la pared y justo escuché que susurraron mi nombre al oído. Supe que era mi abuelito diciéndome adiós. Al otro día llegué lo más temprano posible. El ataúd aún estaba abierto. Tomé su mano y me despedí de él. Al final lloramos mi papá, mi hermana y yo mientras enterraban a mi abuelo. Mayo de este año fue feo. Yo ya vivo aparte en otra ciudad. ¿Recuerdan que mencioné que por azares del destino me criaron mi papá y mi abuela? Pues fue porque mi mamá no tomó las mejores decisiones, no solo conmigo, sino con mis otros hermanos de parte de ella. Tenía una hermana de 20 años a la que le detectaron diabetes infantil a los 7 años. Eso, aunado a una depresión debido a la muerte de su papá por COVID y vivir en varios lugares en los últimos 2 años, fueron detonantes para su muerte. Durante varios días una figura que tengo en una repisa se estuvo cayendo de forma inexplicable. Por más que la ponía de diferentes formas se volvía a caer, hasta que un día dejó de hacerlo. Ese día fue sábado. Saliendo del trabajo fui a mi pueblo porque vería a mi novia de ese entonces. Ese sábado en la noche mi abuela me dijo que por qué no hacíamos una cena en la casa el domingo, puesto que el lunes era mi cumpleaños y como había familia de visita quería que celebráramos todos juntos. Dije que sí, que me gustaba la idea. Llegó el domingo y mi mamá me dijo que mi hermana estaba muy grave en el hospital, que si por favor podía ir a verla, en lo que mis demás hermanos y ella llegaban. Todos viven aparte. Le dije que yo no estaba cerca, estaba a más de 1 hora. Me apuré a bañarme y mi papá me dijo que habló con mi mamá, que me esperara a que ella llegara al hospital. Después de esperar un rato me llegó un audio de mi mamá donde me decía que mi hermana había fallecido. En ese momento abracé a mi papá y lloré. También mi abuela lloró. Después de un rato subimos a donde iban a velar a mi hermana, que es la ciudad donde vivo actualmente. Ayudé a vestir el cuerpo de mi hermana en la funeraria sin soltar ni una lágrima. Cuando la subieron a la sala en el ataúd, mi abuela y mi papá se despidieron de ella. Mi papá le tenía mucho cariño a ella a pesar de que no era su hija. Curiosamente, los días en los que más se cayó la figura de la repisa fue en los días en los que mi hermana estuvo con mayores crisis o problemas. Incluso el viernes de esa misma semana estuvo en la ciudad en la que vivo. Eso de la figura a lo mejor era una señal de que ella estaba en peligro, pero nunca supe que era por ella. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias y por favor no olvides suscribirte y dejar tu like. Déjame en los comentarios. ¿Tú igual tienes historias perturbadoras que nadie te cree? Te leo en los comentarios.